Buenos días. Antes de empezar, bueno, decir que esta sesión se va a grabar y de esta manera, bueno, pues también podréis tener esta sesión conjunto con con las dos siguientes y os la enviaremos a todos los inscritos. Ya estamos viendo que estáis entrando y bueno, pues como todos tenemos tanto trabajo, queremos empezar. Hoy inauguramos esta primera serie de webinars que se llaman CLIP, lo hemos llamado así porque al final son esas cápsulas de aprendizaje enfocadas en la identidad y la protección. Y queríamos iniciar esta serie hablando de que nada menos que de la resiliencia operativa, algo que va mucho más allá de puramente la infraestructura y cómo el tener la identidad digital controlada es un factor súper importante en las compañías de ciberseguridad y más en sectores financieros y asegurador y que están, ¿no?, pues bajo ese marco regulatorio en el que hoy nos vamos a enfocar hablando sobre todo de DORA. En esta primera sesión de tan solo unos 20 minutos, este infoclip, lo que queremos hablar sobre todo es poner ese contexto y hablar de esos primeros riesgos en una sesión que es puramente, como digo, informativa. Bueno, pues nada, quiero empezar hablando de nuestra experta. Contamos con Sara Velasco. Sara es, bueno, pues es legal officer, lleva muchos años trabajando, ¿no?, en derecho digital y bueno, pues yo a Sara la conozco desde que entré en Red Trust. La historia de Red Trust, para los que nos conozcáis, bueno, empezamos siendo Evolium Technologies, hacíamos, bueno, pues esas soluciones a medida hasta que llegó un cliente importante y tenía la necesidad de controlar y custodiar los certificados digitales. Y Sara, de una forma, bueno, pues también, ¿no?, a lo largo de su carrera, ¿no?, ahí como veis en esta descripción, de 2018, ¿no?, empezó hablando, ¿no?, pues, de protección de datos, ciberseguridad y compliance tecnológico. Así que, bueno, digamos que la carrera de Red Trust y de Sara Velasco han ido muy de la mano y, bueno, pues ahora ella tiene su propia empresa, que es Valia Legal, y bueno, pues Red Trust pues ha dado también ese salto, ¿no?, teniendo, gracias a todas las compañías, sobre todo también del sector financiero asegurador, que cada día, bueno, pues tenemos más. Y nada, bueno, pues hoy, como digo, vamos a centrarnos sobre todo en Dora y las siguientes sesiones, que la siguiente la tenemos la semana que viene, el lunes, también a las 10, lo vamos a enfocar en un punto mucho más técnico y vamos a hacer también un breve repaso no solamente de Dora, sino todas las regulaciones que afectan principalmente estos sectores, como también son 27.001 y Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, pues ¿a qué nos vamos a enfocar hoy? Bueno, pues Sara nos va a hablar un poco de Dora, no solo de lo que es la descripción, sino focalizándolo un poco más. Va a ahondar, ¿no?, en cuál es el problema que quiere evitar Dora y cómo la identidad digital es el riesgo invisible. ¿Qué exige Dora aplicado a la identidad? Y cómo, sin que Dora hable exclusivamente, ¿no?, de certificados digitales, cómo tener los certificados digitales centralizados hace que cumplamos con esta normativa. Y luego, bueno, pues os invito a que bueno, en la parte de preguntas y respuestas nos dejéis todas las preguntas que queráis. También un poco de cara a la segunda sesión, que como digo va a ser mucho más técnica. Bueno, pues le cedo la palabra a Sara, que estamos encantados de tenerte aquí. Muchas gracias por tu colaboración y por ayudarnos en el día a día en Red Trust. Es un privilegio contar contigo y con Valia Legal. Bueno, buenos días. La verdad que muchas gracias a vosotros, muchas gracias por la invitación. Trabajar con Restras siempre ha sido un reto por lo novedoso de vuestro software, por lo bien y por el alcance que tenéis, ¿no?, a nivel clientes y a nivel producto, ¿no? Y hoy, como bien has apuntado, vamos a hablar de Dora, pero desde un ángulo muy distinto, ¿no? Desde el verdadero riesgo operativo real. Porque es verdad que creo que cuando hablamos de Dora, casi todo el mundo se nos viene a la cabeza, ¿no? Los ciberataques, el ransomware, la resiliencia tecnológica, pero en muchas ocasiones el mayor riesgo operativo no viene de un hacker, realmente. La identidad personal de la que depende una operación crítica es un verdadero riesgo, ¿no?, que contempla Dora.
Entonces, si queréis, vamos a destripar un poco toda esta parte, todo este reglamento desde este punto de vista, ¿vale? Entonces vamos con esta primera slide, ¿no? Dora, más allá de la descripción. Bueno, yo creo que como todos los que estamos aquí ya sabemos que Dora es el reglamento europeo que se aplica a las entidades que operan en el sector financiero y que obliga a determinados requisitos, ¿no? En materia de seguridad de la información, que es la gestión de los riesgos, el garantizar la continuidad operativa, el controlar a proveedores, el demostrar resiliencia. Pero yo siempre digo algo, ¿no? Y es que para mí DORA no es una normativa más de compliance que me obliga, que etcétera, etcétera, sino para mí me parece que es el verdadero corazón de DORA es una supervisión operativa real. Es decir, cuando algo falle, porque realmente el riesgo cero no existe, ¿cómo puede seguir operando la entidad financiera o cuánto tiempo tardo en recuperar la operativa? Esto es el verdadero corazón de Dora, esto es lo que verdaderamente nos exige Dora, ¿no? Cuánto tiempo voy a tardar yo en seguir operando, ¿sí? Ahora sí pasamos a la siguiente slide, ¿vale? Me gustaría el problema que realmente quiere evitar Dora y además tratado desde esta operativa real asociada a la identidad, ¿no? Y yo aquí me gustaría poner un ejemplo práctico, ¿vale? Que además es frecuente, no es, es así, es algo frecuente, ¿no? Normalmente las personas con capacidad en una entidad para poder llevar a cabo una operación son muy pocas, en ocasiones es solamente una, ¿no? Y entonces nosotros, o la entidad tiene previsto la firma al día siguiente de una verdadera operación, de una operación crítica o de una operación importante, ¿no? Bueno, y esta persona que tiene este certificado con esta facultad de poder firmar, pues resulta que al día siguiente pues se levanta indispuesto o está indispuesto alguno de sus familiares y ¿qué pasa? Pues que no se puede llevar a cabo esa operación, que la entidad no puede operar. Y este es uno de los riesgos que realmente quiere evitar Dora. Si ahora, ligado un poco, pasamos a la siguiente slide y vemos el riesgo digital invisible y nos enfocamos un poco en el hilo del que venimos hablando, ¿no? Sabemos que el certificado digital personal permite operar, permite firmar, permite representar legalmente a una entidad, ¿no? Pero cuando este certificado digital depende de una sola persona, se crea el single point of failure y esto, en términos de resiliencia operativa, volvemos a lo mismo, es uno de los riesgos que quiere evitar el reglamento. ¿Vale? Veo a todo el mundo como muy... Yo sigo con con mi speech y luego ya cuando queréis si llegamos al final, porque además bueno, me gustaría hacerlo un poco ágil y práctico, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? ¿Qué exige Dora aplicado a la entidad? O aplicado, sí, ¿no? Al lío de lo que veníamos hablando, ¿no? Pues la sustitución inmediata, la revocación, un control centralizado, una trazabilidad, unas evidencias, en teoría, lo que podríamos denominar, ¿no? El life cycle of management de los certificados. Es cierto que Dora en ninguna parte de su articulado nos obliga o nos exige o habla específicamente de los certificados digitales ni de la necesidad de tenerlos.
no va por ahí el tema, ¿no? El tema va porque lo que sí que obliga a las entidades es que puedan controlar y sustituir identidades operativas críticas en tiempo real. Esto sí lo exige DORA. Y aquí es un poco donde entraríamos en la siguiente slide, que es el producto, que es RedTrust, ¿no? RedTrust al final es un software que de alguna manera, con las funcionalidades que tiene, nos va a permitir dar cumplimiento a varias de las exigencias de este reglamento. RedTrust, a través de una política de usos controlada, permite que no solo una persona tenga la facultad de firmar una operación crítica o de llevar a cabo un acto de representación importante, además bajo un control total, porque en todo momento vamos a saber quién firma, a qué hora lo ha firmado, qué documento lo ha firmado. O sea, el control es absoluto y dejamos de tener esta identidad en una sola persona y, importantísimo, de manera controlada, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto o qué implicaría esto? Pues una custodia corporativa, un control centralizado, una trazabilidad completa, insisto, una trazabilidad completa y una sustitución operativa inmediata. O sea, al final es una herramienta que nos permite, insisto y repito, dar cumplimiento a esta parte operativa que exige DORA. Y bueno, insisto y quizás vuelvo un poco al principio, ¿no? Que en DORA hablamos mucho de la resiliencia tecnológica, pero que en muchas organizaciones el verdadero punto débil no es la tecnología. Ahora mismo estamos dotados de herramientas de ciberseguridad, de equipos de IT, de POs, de equipos de seguridad de la información. Si es que insisto, cuando decía al principio, ¿no? Al final a veces no todo viene, o el mayor riesgo no nos viene por un hacker, de verdad que no. Y que la identidad personal de la que depende una operación crítica es importantísimo, y que eso no deja de ser una cuestión de eficiencia y una exigencia regulatoria de la resiliencia operativa de la que tanto se habla y de la que tanto regula este reglamento. Y bueno, yo creo que hasta aquí os he contado así de manera sin entrar en mucha parte legal o en mucha parte más técnica, de lo que realmente o cómo unimos realmente lo que exige DORA con la identidad digital. No sé si os ha quedado, queréis hacer alguna pregunta o queréis que comentemos alguna duda. Yo creo que Sara ha quedado bastante, bueno, Igual he bastante sido claro, muy ¿no? rápida, muy expeditiva. Ha sido rápida, pero creo que, bueno, pues como he dicho un poco al principio, yo creo que es común que todos estamos hasta arriba de trabajo y al final es un poco, bueno, pues eso, dar esa parte, ¿no? De esta sesión era, pues eso, tener esa parte un poco de contexto y de crear los riesgos, ¿no? Que como tú me hubieras dicho, eh, como decíamos, ¿no? En las sesiones que hemos hablado nosotras estos días, ¿no? Decíamos esa parte, ¿no? De que la importancia, ¿no? De esa continuidad del negocio. Yo pienso mucho en 2020, ¿no? Cuando la pandemia, que incluso mucha gente, o sea, incluso nosotros, teníamos muchos clientes que ya teletrabajábamos, pero nos dimos cuenta de que el plan de continuidad de negocio estaba sobre el papel. Y cuántas empresas llegaron a nosotros de, es que no puedo operar porque es que tenemos los certificados digitales en un solo PC, ¿no? Y se pensaban que el tener los certificados digitales en un solo PC y que de alguna manera, bueno, pues lo tenían controlado a través de un Excel o un poco, bueno, pues esa trazabilidad, que imagínate, como de forma rudimentaria, ¿eh? Y nos puede sorprender que a día de hoy todavía hay muchísimas compañías que lo tienen así.
y como explícitamente en las normas no viene que los certificados digitales tienen que estar custodiados, de que tiene que haber, ya no digo esa delegación del certificado, pero esa parte de permitir, ¿no? Esas políticas de uso en las que los usuarios sí que tengan, ¿no? Esa auditoría en el que podamos saber quién, cuándo, cómo y para qué se ha utilizado. Es que al final el certificado digital es firma, es que es control de acceso, es que es la identidad de la empresa, ¿no? Exacto. Entonces, al final llegas todo ese punto, ¿no? De esa resiliencia operativa que tú hablabas, ¿no? Y bueno, tengo que decir que cada vez son más las compañías que saben que tener una identidad digital custodiada y controlada y centralizada es el camino, ¿no? A cumplir con todas estas normativas. Entonces, bueno, yo creo que tu presentación deja muy claro, ¿no? Ese resumen, ¿no? Ese punto de contexto y de riesgo. Pero bueno, no acaba aquí, porque como digo, tenemos otra cita la semana que viene en la que volveremos a contar con Sara. Y bueno, estoy viendo que habéis hecho algunas preguntas, pero están bastante enfocadas un poco a lo que vamos a hablar en la sesión de Infotech. ¿Vale? Perdón, de TechLeap del lunes 16 de marzo, en el que, bueno, vamos a hablar cómo Retras refuerza la preparación ante las principales auditorías. Como ya digo, no solamente nos vamos a centrar en DORA, sino vamos a hablar de Esquema Nacional de Seguridad de 27001, porque, bueno, al final hay puntos comunes en la parte técnica en las tres, bueno, en las dos regulaciones y en las certificaciones. Luego, a la semana siguiente, el martes 24 de marzo, vamos a contar con Asisa, en la que bueno, pues va a contar un poco esa historia de confianza que tienen con nosotros. Y bueno, lo vamos a enfocar también en esa parte de identidad y protección en un marco regulatorio. Contaremos con Iria Heredero, que es Head of Global Tax, y con una persona de su equipo, Eduardo Tejada, que es el responsable de certificados digitales de Mailrun Digital, para que veamos que hay compañías, ¿no? Como Asisa, que incluso tienen una persona encargada solo de los certificados digitales. Y no solo esta persona, sino un equipo dedicado a esto. Bueno, pues nada, Sara, no te quitamos más tiempo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer trabajar con vosotros y aprender con vosotros, de verdad que sí. Y nosotros contigo, Sara. Tener a alguien como Sara en una compañía como Retras nos da la seguridad de que cada contrato está bien revisado, de que nosotros cumplimos con la norma, que es muy importante, ¿no? Como decíamos, ¿no? Para Ya este... lo veremos en la próxima sesión, pero cuando antes yo hablaba del control de proveedores, es que esta norma también obliga a que todo el proveedor TIC del sector financiero cumpla con unas normas. Y ahí está Restras, una empresa pues certificada con ISO, con ENS, muy segura. Pues nada, lo dejamos aquí y la semana que viene seguimos hablando del control de proveedores y cómo Retras, como proveedor de los de las principales compañías del sector financiero y asegurador, intentamos, ¿no? Pues que tengan esa protección en identidad digital. Pues nada, gracias, Sara. Nos vemos la semana que viene. Buenos días.